Hola, bienvenidos a su programa preferido, Cubriendo con Bendición. Una vez más ya estamos listos al aire en esta bella tarde para enviar una palabra de bendición para todos ustedes que nos están sintonizando en diferentes partes de la tierra. Así que mis hermanos, enhorabuena, bienvenido, y le invito para que invite a otros, para que sigan invitando gente, para que sigan invitando personas, para que se conecten a este canal televisivo, porque sabe que hoy Dios tiene algo para ti y para toda tu familia. Así que enviamos una palabra de bendición al mundo entero, y sin dejar afuera también a mis amados que nos sintonizan por allá en el país de Argentina, que ayer les fue muy bien en el Mundial. Creo que han de estar muy contentos, ¿verdad? Porque ganaron pero yo creo que la forma que ganaron no fue una forma muy adecuada, porque no se crea, ganaron. Así es que, bueno, la verdad, una felicitación para todos mis amados que nos sintonizan por allá en el país de Argentina, y sobre todo a mi amigo Daniel Agüero, que ya está conectado en este momento viendo su programa Cubriendo con Bendición. Así que mis hermanos, también a los de Uruguay, también los bendigo porque perdió Uruguay. También perdió Uruguay, ¿verdad? Los bendigo a mi amado amigo Damián Enrique y a toda su familia que estaban llorando por ahí. Pero bueno, mi amado, vienen tiempos buenos, así es que no se preocupe. Bueno, pero no vamos a hablar de fútbol en esta tarde, vamos a hablar de un programa de Cubriendo con Bendición, y vamos a cubrir con bendición también los equipos de su país para que ganen. Así es que no se preocupe. ¿Cómo estás, amor, en esta tarde? Pues muy triste, sí, porque perdió Portugal y le voy a Portugal, y bueno, pues estuvo ahí muy goleado ese juego, que bueno, nos sacaron un jugador, pero a mí también me gusta el fútbol, pero solamente porque está jugando ¿cómo se llama? Cristiano Ronaldo, porque mi hijo sí, yo soy fanática de Cristiano Ronaldo. Muy triste, pero bueno, mis hermanos, un saludito a todos aquellos que nos están viendo, que nos están sintonizando. Esperemos en el Señor que estén conectados, sí, porque yo creo que todos se fueron para Brasil. Sí, claro, allá están todos en Brasil. Allá con Joemir Stampini y Eric Morales. Sí, mi hermana Isa Lucio nos ve desde Australia, le enviamos un saludo hasta Australia, un fuerte abrazo a ella y a su esposo Dev, que ahorita acaba en estos momentos de enviarnos ahí un ticket. Sé que nos está sintonizando en esta tarde. Y bueno, y hoy vamos esta tarde para nosotros, y ellos en la madrugada. Sí, allá está en la mañana, allá en Australia es muy temprano, 5 está amaneciendo. de la mañana, 6. Sí, las 6 de la mañana. Pero bueno, mis hermanos, así es que hoy no vamos a hablar de fútbol. La verdad, no vamos a hablar de fanatismo de fútbol. Es bueno que estén jugando los equipos. Ojalá haya una unidad entre los países, y que esto sea una base, ¿no? Para que haya una unidad entre los países, y no que haya discordia entre unos y otros. Pero bendecimos a todos los equipos y a todas las personas que están en este momento en el país de Brasil, allá buscando el fanatismo en el área del fútbol. Así es que les enviamos un saludo, y queremos sobre todo que Dios guarde sus vidas en todo momento, y que todo sea un propósito divino para que venga el amor y la salvación del Señor a los corazones de las personas que están por allá. Pero bueno, hoy no vamos a compartir del fútbol, vamos a hablar de un tema muy interesante hoy en esta tarde. Un tema que yo sé que nos va a cada uno de nosotros a hacer pensar muchas cosas, que sobre todo nos va a hacer recapacitar de algunos puntos que todavía no hemos podido entender, de qué es lo que tanto el Señor ama y quiere de cada uno de nosotros. Y yo ayer le compartí a la congregación, y le estaba canalizando el tema sobre el punto de servir a Dios. Porque si tú analizas lo que la Escritura nos enseña en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, vamos siempre a ver las bendiciones y las maldiciones. ¿Verdad? Claro. Las bendiciones y las maldiciones. Y cuando empezamos a leer las bendiciones, que viene hablándolas desde el 1 hasta el 14, nos dice: bendito serás en el campo, bendito serás el fruto de tu vientre, y bueno, y empieza a dar una serie de bendiciones y de multiplicación en todas las cosas. Ahí todos queremos esa bendición, pero claro, del 15 en adelante nos empieza a hablar de las maldiciones, y empieza a hablar de una serie de maldiciones al que no sirviere al Señor y al que no oyere la voz de Dios. Entonces, pero en el verso 47, ahí encierra ¿cómo le puedo decir? En el verso 47 encierra algo tan profundo que la iglesia no alcanza a entender hasta el día de hoy. Por favor, léame el verso 47 de Deuteronomio 28. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, dice, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Vamos a poner un punto ahí. Fíjate lo que dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios,
con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Cuando está hablando de maldiciones, no está hablando de abundancia. Cuando está hablando de bendiciones, sí está hablando de abundancia. Cuando está hablando, por ejemplo, en el verso número... Sí, desde el versículo 15, 28, 15 empieza todo lo que son las consecuencias a la desobediencia. Y desde el verso 1 hasta el 14 empieza todas las consecuencias a la obediencia. Exacto, la bendición a la obediencia. A la bendición a la obediencia. Entonces, cuando una persona es obediente al Señor, entonces viene en una forma de abundancia a tu vida, vienen las bendiciones, porque tú buscas la bendición cuando tú eres una persona obediente. Entonces, dice, bendito será, te multiplicará el Señor, y empieza a dar una serie de bendiciones desde el capítulo 1 hasta el verso número 14. Pero del verso número 15 hasta el verso número 46, que son más las maldiciones, empieza a hablar una serie de maldiciones, de enfermedades. Yo creo que eso no habla de abundancia. No, abundancia de maldiciones. No, eso no habla de abundancia, eso habla de una catástrofe en la vida de cualquier persona. Claro. Entonces, pero en el 47 yo creo que ahí resume las bendiciones del 1 al 14. Porque vuelve a leer otra vez. Dice, por cuanto no servisteis a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, dice, por la abundancia de todas las cosas. Cuando viene una abundancia de cosas a tu vida, uno empieza a menguar en el servicio a Dios y empezamos a trastabillarnos. Escuche, ¿qué es trastabillar? ¿Qué es la palabra trastabillar? A lo mejor estoy usando una palabra equivocada. Empezamos nosotros a tropezarnos. Esa es la palabra, tropezarnos. Empezamos nosotros cuando viene una abundancia de todas las cosas, cuando viene una sobreabundancia a tu vida, empezamos nosotros a faltar el gozo y la alegría por servir a Dios. Y eso es prácticamente, yo te voy a hablar algo que hoy sucede con la iglesia de nuestros días. Mira, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, y volvemos al tema, cautivo en Egipto por 400 y más de años, 430 para ser más específico, dice la palabra de Dios que en ese momento el pueblo de Dios estaba viviendo en un punto de aflicción. Porque dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso número 17, si me lo puedes buscar por favor. Éxodo 3, 17, fíjese lo que dice Éxodo 3, 17, porque está bien interesante lo que habla la Escritura. Dice, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Fíjate qué interesante, ¿no? De la aflicción. 400 años vivió el pueblo de Israel en una etapa aflictiva, en una etapa de aflicción, de aflicción, en una etapa de un yugo que estaba sobre la vida del pueblo de Israel. Por 400 años, generación tras generación, había una escasez y una limitación sobre el pueblo de Israel. Entonces, Dios envía a Moisés a Egipto, como usted ya sabe la historia, para darle el mensaje al pueblo de Israel y asimismo el mensaje a Faraón de que Dios había puesto sus ojos y había llegado el tiempo en el cual el pueblo de Israel iba a salir de esa aflicción de escasez y de limitaciones que estaban viviendo a una tierra prometida, donde esa tierra, dice, fluía leche y miel. Ahora, yo ayer hablaba, y no me voy a salir del contexto, pero la leche y la miel. ¿De dónde proviene la leche y la miel? Supuestamente dicen los estudiosos que en Israel se dan, yo estaba leyendo que creo que Israel es el país número 1 que tiene la producción más alta en leche y el miel. Wow. Aparentemente ellos dicen que la miel sale de las palmeras o de unos árboles, pero que aparentemente. Pero yo en mi persona creo que la miel la proveen un insecto que usted y yo conocemos llamado abeja. De ahí proviene la miel. También la leche es producto del ganado vacuno, bovino y caprino. De ahí proviene esa es el área de provisión de la leche.
Entonces Dios iba a sacar al pueblo de Israel de una aflicción, a llevarlo a una tierra donde fluía leche y fluía miel, donde la leche es un prototipo que indica el crecimiento y da la fortaleza a los huesos, porque eso, para eso es la leche, para fortalecer los huesos, porque tiene mucho calcio, fortalece y calcifica los huesos. Y los huesos, si nosotros nos vamos a la escritura, los huesos tienen un simbolismo muy interesante, porque de los huesos, ¿sabe usted? Que de ahí mana la vida, porque de los huesos se produce la sangre, de los huesos se producen las células, la célula madre, de ahí se producen de los huesos. Entonces, los huesos es una estructura que tiene el cuerpo para fortalecerlo. Entonces, cuando Dios manda, diciéndole a Moisés que vaya y le diga que iba a salir de la aflicción a una tierra que fluía leche y miel, una tierra que había suficiente abundancia, o había en sobreabundancia en esa tierra, a donde Dios estaba enviando al pueblo de Israel. En otras palabras, esa tierra tenía suficiente capacidad de producción para mantener al pueblo de Israel, donde había suficiente ganado, donde había suficientes abejas, vamos a ponerlo así entre comillas. Bueno, acá me está diciendo la hermana Tere, que le mando un saludo, me dice, pero en muchos países no hay miel de abeja, dice, solamente hay miel de palma. Fíjate qué interesante, ¿no? La miel de palma, que es una palmera de donde se saca esa miel. Sí, claro, yo por eso les había dicho que allá en Israel hay una forma de donde sacan la miel, creo que es la miel de árbol, la miel de la palmera. La sacan del árbol. La palmera, ¿no? Ajá. Pero en el contexto que nosotros conocemos, la miel más exquisita que usted y yo comemos es la miel de abeja, la que sale del panal, la que sirve para endulzar nuestros panes y nuestros dulces y todo lo que nosotros hagamos. Pero bueno, independientemente si sale de donde provenga la miel, Dios le había llevado al pueblo de Israel a una tierra, o lo estaba conduciendo a una tierra donde fluía leche y miel, donde había abundancia, para que la aflicción que habían vivido por tantos años se terminara en esa tierra donde Dios había determinado que ellos llegasen. Pero se recuerda que Dios le dijo en el desierto al pueblo de Israel cantidades de veces, no se te vaya a olvidar. Exacto. No se te vaya a olvidar, no se te vaya a olvidar. Siempre le recalcaba esa palabra al pueblo de Israel en cuestión del servicio a Dios. Por eso cuando Moisés va y se enfrenta al faraón, dijo 3 días que vaya al desierto a que le sirvan al Señor. Pero lo más importante en este punto es lo que dice el verso 47 del libro de Deuteronomio 28, cuando habla que si no sirvieres al Señor, fíjate, con alegría y con gozo, pero dice por la abundancia de todas las cosas. O sea, en pocas palabras, la abundancia de las cosas materiales, en este caso, es lo que nos aparta de buscar del Señor. Claro, las cosas materiales, cuando hay abundancia en la vida de una persona, es cuando... ¿Por qué tú crees que el pueblo de Israel clamaba a Dios? Dice ahí en Éxodo capítulo 3, en los versos como 7 o 8, por ahí no recuerdo exactamente dónde, dice que clamaban a Dios por la aflicción de la servidumbre. Porque cuando la persona está pasando por una aflicción, clamas a Dios. Pero cuando viene la abundancia a tu vida, ya se te olvida de clamar a Dios. Y por eso el 47 es un verso tan específico que nosotros tenemos que analizarlo muy detenidamente, porque ahí nos enseña muy bien cuando viene la abundancia a la vida de un creyente. Exacto. Es cuando la persona deja de servir a Dios. A lo mejor sirve a Dios con sus manos y con sus pies, mas no lo sirve con su corazón, porque dice con alegría y gozo. Imagínate, una persona llega a la iglesia y es una persona que está viviendo en aflicción extrema. Dios lo libera, lo sana, lo cura y le da en abundancia, a lo mejor no en el primer año, en el segundo o en el tercero o en el cuarto o en el quinto, yo no sé, pero en sobreabundancia. Y luego ya es una persona súper reconocida en la ciudad, donde ahora se trajea, donde ahora la persona es dueña de restaurantes o de bancos, y ahora llega a la iglesia y ya no se puede sentar en las filas de enfrente porque ya le ganaron la silla, y dice, ya no voy a esta iglesia, mejor me voy a una iglesia donde me den donde me pongan más atención. Hay mucha gente que actúa de esa manera.
porque ya no sirve al Señor con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Y prácticamente es algo que hoy está sucediendo con el pueblo cristiano. Cuando viene la abundancia a la vida de un creyente, o cuando viene la sobreabundancia a la vida de un creyente, es muy fácil que el corazón se desvíe, se tuerza, y empecemos nosotros a inclinarnos a un sector equivocado, donde vamos a servir a Dios de una manera humana y no espiritual. Sí, porque cuando está la necesidad, cuando está la aflicción, es cuando nosotros estamos pegaditos ahí con el Señor, buscando de Dios para que haga el milagro o haga la obra en nuestras vidas. Pero una vez que recibimos el favor de Dios, se nos olvida. Sí, es como todo. La gente, cuando aquí ha venido personas con una aflicción tremenda espiritualmente hablando, oye, se ora por ellos, se les liberta y ya no vuelven a la iglesia, se les olvida de la aflicción, vienen por el momento en el cual están pasando esa aflicción, voy a decirlo de esa manera, pero ya una vez que reciben el favor de Dios, se apartan. Por eso la palabra es muy clara en la de los 10 ciegos, ¿no? ¿Eran 10 ciegos? Los que iban leprosos, perdón. Estoy viendo los 10 leprosos, que solamente regresó uno a agradecerle a Dios, ¿no? Esa es la estadística, ¿no? Esa es una estadística, y realmente así es. Pero mira lo interesante, lo que dice Deuteronomio, cuando estamos hablando de aquellas personas que cuando viene la abundancia, porque Dios te saca de la tierra de aflicción. En el caso del pueblo de Israel, Dios lo sacó de la tierra de aflicción y lo llevó a una tierra que fluía leche y miel. Afortunadamente, bueno, no vamos a contar la trayectoria de los 40 años del desierto por la desobediencia del pueblo, pero vamos a decir que Dios ya te introdujo a la tierra, casas que tú no edificaste, vacas y carneros y ovejas y cabras que ni siquiera tú pudiste traer de Egipto, están en la tierra prometida, porque dice la palabra de Dios que Dios despojará a tus enemigos y los echará delante de ti, para que tú tomes posesión de casas, para que tú tomes posesión de bienes, para que tú tomes posesión de cosas que ni siquiera te esforzaste tú y yo en trabajarlos, y ahora Dios nos los pone en nuestras manos para que los disfrutemos, pero siempre Dios nos los da con un sentido de servirle a Él con alegría y con gozo de corazón. Pero el problema del creyente es que cuando eso acontece en la vida de nosotros, eso ya es una cuestión interna que traemos nosotros, nos desviamos, porque la abundancia de todas las cosas nos hace que se nos olvide quién es el que nos proveyó todo esto, que fueron, vamos a poner lo que fueron las palmeras, como dijo la hermana Tere Garafuli, o que fueron las abejas las que nos proveyeron la miel, o que fueron las cabras que nos proveyeron la leche, y ya nosotros pensamos que nosotros somos los que proveemos leche, que nosotros somos los que sacamos la leche, o que nosotros somos los que hacemos la miel. Por ejemplo, un productor de miel dice, yo hago miel en mi ciudad. Dice, tú no haces miel, las abejas son las que hacen miel. Tú solamente administras lo que las abejas hacen. Tú solamente administras lo que las vacas te dan de leche. Eso es solamente, somos administradores de lo que Dios nos provee, de lo que Dios nos da. Pero cuando nos llega la abundancia a nuestra vida, nosotros creemos que somos nosotros. Ese es el problema del asnito que montó Jesús. De los que dicen, me da el prototipo de los que dicen que el asnito quería que todos le aplaudían a él, pero es el que va arriba de él. Y eso es lo mismo que sucede en un creyente. Nos hacemos nosotros que somos los productores de la abundancia, que somos los productores de la miel, que somos los productores de la leche, cuando en realidad no somos nosotros, mi hermano. Es el animal que Dios te puso a ti, en el caso del insecto, o en el caso de la palmera, o en el caso del árbol que te provee la miel, o en el caso de la leche que te la está proveyendo la vaca. Entonces tú solamente estás administrando el recurso que Dios puso en tus manos, porque no es ni siquiera tu recurso, sino que Dios te lo dio a ti en abundancia para que se lo administres y para que sepas cómo canalizarlo aquí en la tierra. Para eso Dios te lo puso en tus manos. Tú no eres el proveedor. Exacto. El proveedor es Dios.
Y cuando nosotros llega eso a nuestras vidas, las bendiciones por la obediencia, entonces nuestro corazón se pierde. Ya nosotros no queremos servirle a Dios con alegría y con gozo de corazón. Porque muchos lo hacemos, pero lo hacemos sin alegría y sin gozo. Muchos servimos a Dios solamente por obligación. Sí, pues una vez que ya obtuvimos la bendición, ya después servimos a Dios nada más por lo que estás diciendo. Por obligación, no por una decisión propia, o no por una, decisión propia de amor a Dios y de servicio en gozo y en alegría. Se nos termina eso, ¿eh? Sí, se nos termina. Mira, yo me acuerdo, y te voy a decir aquí, ya estamos platicando en cámara, cuando empezamos nuestro ministerio hace 13 años casi. No, 11 años y medio. 11 años y medio. Sí, no me aumentes. Ya me adelanté. Yo me recuerdo cuando subía yo las bocinas para mi camioneta y subía el cerebro para conectar los cables y la guitarra. Llegaba corriendo rentábamos un hotel en aquel tiempo y llegábamos corriendo y ponía los speakers y ponía las bocinas arriba. Y luego conectaba los cables, los conectaba al cerebro, ponía los micrófonos, conectaba la guitarra y me ponía a alabar al Señor para que llegara la gente a la iglesia. Terminaba de tocar, luego predicaba, terminaba de predicar y luego mi esposa y yo ministrábamos a la gente. Terminaba de hacer eso y otra vez hacer el mismo trabajo, desconectar los cables, y así lo estuve haciendo como por 5 años aproximadamente. Y llegaban momentos, la verdad, en que me desesperaba. No, y todavía nada más que ya las bocinas ya están en un solo lugar. Ya tenemos gente que sirve al Señor con alegría y con gozo de corazón. Yes. Entonces, pero todo eso dice la Biblia, que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios, no para la gente. Pero cuando llega la abundancia a la vida de cada uno de nosotros, el punto más importante es que sigamos sirviéndole a Dios con alegría y con gozo de corazón, y que no se nos olvide quién es el que provee la leche y la miel. Mira, dice en Deuteronomio capítulo 8, dice en el versículo 2, y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dice, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, dice, comida que no conocían ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero dice la palabra que nos pasa, en la mayoría de los casos, voy a decir 99% de los casos, el Señor nos pasa por aflicción, por necesidad, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y una vez que se termina esa aflicción, dice en el versículo 11, cuídate, dice, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Así es. Sí, porque es muy común, o sea, cuando estamos en una necesidad, estamos clamando, estamos orando, estamos pidiéndole oración a todo mundo para que nos ayude el Señor a salir de la situación, a salir de la aflicción, y una vez que recibimos la bendición que necesitamos en el trabajo, en el negocio, en cualquier situación, cualquier circunstancia, somos muy dados a que se nos olvide lo que Dios hizo por nosotros, y ya después empezamos a servirle al Señor, ya no es con ese fervor, sino simplemente por obligación, o en muchos casos de personas que yo conozco, simplemente ya no quieren servir a Dios, porque ya según ellos ya subieron de estatus. Pero es que es una realidad, ¿o no? ¿O estoy mal en lo que estoy diciendo? No, está bien, o sea, ya subimos sí, de nivel. De nivel, y ahora ya no sí, porque ya no estoy en cuestión económica, yo ya tengo en abundancia, entonces pues yo ya no puedo ir a la iglesia a limpiar ya no puedo ir a la iglesia a limpiar la iglesia. Ya no quiero ir a limpiar los baños. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en otra posición. Eso es lo que pasa hoy en día, es lo que está pasando. Wow, es cierto, mi hermano, duro, pero es cierto lo que sucede. Se enorgullece nuestro corazón, se ensancha nuestro corazón. Y no nos damos cuenta, ese es el problema.
que no nos damos cuenta, pensamos que estamos haciendo las cosas correctamente, pero ya no estamos sirviendo a Dios con alegría y con gozo de corazón. No, y si lo hacemos simplemente porque los pastores me lo están diciendo, o me lo están, hermano, ¿puedes servir en el área de la escuelita con los niños? No, yo no puedo. Donde antes era la persona que estabas ahí pegado. Bueno, pero esto no es para todos mis No hermanos, es no para es todos. contra nadie, No, tampoco. No es contra nadie, no creo que se vayan a enojar. Esto es parte de lo que sucede Eso es en lo cualquier... exacto. Estamos generalizando en el ministerialmente hablando. Es una cuestión general. Eso es lo que sucede cuando Dios bendice y el corazón todavía no está preparado para recibir la bendición de Dios. Usted tiene que tener su corazón preparado, que cualquier bendición que Dios le dé a usted que sea secundario. Lo primero es servirle a Dios con alegría y con gozo de corazón. Tú ayer comentabas algo de que muchas personas pues se les empieza a ir bien y dicen, no, a mí ya la iglesita esa ya no me gusta, mejor me voy a ir a la otra que está más grande y está más bonita. ¿Sí? Sí, claro, o sea, porque cuando ya la persona entra en un estatus, como acabas de mencionar tú, de abundancia, y quiero que quede bien claro, no es contra nadie, ni tampoco tenemos amargura de corazón, porque iba a decir, ay, los pastores están bien amargados con lo que están predicando. No, esto es parte de lo que el Señor nos ha hablado a nosotros, porque también es para nosotros. Porque lo hemos vivido, o sea, por eso lo estamos hablando, ¿sí? Porque yo creo que nosotros tenemos que compartir, es que mejor testimonio que uno que ha vivido a estar hablando de otras personas. Estamos hablando en cuestión de nuestro ministerio, pero como tú lo acabas de decir, esto no es en contra de nadie, es lo que está sucediendo, es lo que hemos estado viendo. Fíjate, yo ayer les decía que en mi persona, estoy hablando de mi persona como pastor, para mí, cuando yo he salido, por ejemplo, si vamos a Austin, Texas, a traer a mi hija, y nos tenemos que quedar una noche allá, a mí me gustaría que hubiera una iglesia donde hubiese servicio, para ir a escuchar la palabra de Dios, y si es a servir a Dios con mayor intensidad. Porque para mí primeramente es servir a Dios. Eso es lo que a mí me apasiona, servir a Dios, pero eso es cuestión personal. Hay otros que no tienen ese mismo pensamiento. Pero lo que estábamos hablando es de que habemos personas, y yo me considero entre ustedes también, entre todos juntos, que muchas veces Dios nos bendice por la obediencia, nos da el fruto de la tierra, pero tenemos que guardar el corazón, porque la Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién le conocerá? El corazón, para que no se enorgullezca. Yo le decía a la profeta Nidia, ya hace unos días atrás, el espíritu del ser humano es el huerto del Edén. Tenemos que ser bien astutos, más astutos que la serpiente, porque la serpiente viene y siembra en el espíritu del ser humano y no se da cuenta cuando puso una semilla de orgullo y de vanagloria y de altivez, y no nos damos cuenta nosotros. Pensamos en el pensamiento humano que estamos haciendo las cosas correctamente, pero no las estamos haciendo correctamente. Ahora, yo quiero también poner un punto y un paréntesis en lo que estamos hablando. No quiere decir que una persona que tenga en sobreabundancia ahorita en este momento sea ese tipo de personas, porque hay personas que tienen en sobreabundancia y son tan humildes, escucha bien la palabra esta, tan humildes, que la sobreabundancia a ellos no les quita el sueño. Porque claro, esas personas que tienen en sobreabundancia, la contraparte del orgullo es la humildad. Esas personas, si tú le dices, aquí te acuestas a dormir, ahí se acuesta a dormir. Así es. Aquí te sientas en la iglesia, aquí te sientas en la iglesia. No tiene que tener los primeros lugares en la iglesia. Se puede sentar al mero último, la persona, o se puede sentar al medio, pues, o se puede quedar parado dentro de la iglesia y no va a poner un pero, y no va a dejar de venir a la iglesia o a la congregación donde Dios lo puso. Esas son personas humildes que la sobreabundancia o la abundancia no les quitan lo que Dios ha puesto en su corazón. Yo creo que esto es un punto muy importante que tenemos que analizar nosotros como seres humanos, como creyentes en el Señor Jesucristo, que como dice la Escritura ahí mismo, se lo vuelvo a leer. El hermano Daniel Agüero me está mandando una palabra y quiero leerla. Dice en el libro de Proverbios capítulo 30 versículo 7, dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí.
no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Dice, no sea que me sacie y te niegue, Wow. y diga, ¿quién es Jehová? Dice, o que siendo pobre hurte, dice, y blasfeme el nombre de mi Dios. Wow. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí, porque exacto. ¿Dónde está esa palabra? es en Proverbios 30, del 7 al 9. O sea, sí, porque yo he conocido personas, no estoy hablando fuera de en cuestión del cristianismo, ¿verdad? Donde piensan que todo lo que ellos han hecho es por sus propias manos y se olvidan del Señor. Wow, qué interesante, ¿no? Pensamos que somos las vacas que damos la leche y las abejas que proveemos la miel. O la palmera que provee la miel también, igual. Sí, claro, pensamos que somos ellos, los proveedores. Pero una tierra que fluye leche y miel, una tierra en abundancia. Yo creo que Dios en estos, desde un principio de nuestro ministerio ha estado hablando mucho en cuestión de la humildad. O sea, uno tiene que tener los pies bien sobre la tierra. No tienes, clama a Dios, y tienes, sigue clamando a Dios. O sea, no te olvides, que no se aparte tu corazón ni las razones del Señor de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que eso es la parte más importante en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, que el enfoque primario que tenemos nosotros que seguir es servirle a Dios con alegría y con gozo de corazón, Y porque ahí es donde enfatiza. Y ser agradecidos con Dios en todo y por todo. Tengas o no tengas, gracias Señor. Siempre ponerlo a Él en primer lugar en todas las cosas. Pero mira, si tú analizas, por ejemplo, cuando dice servirle con alegría y con gozo de corazón a Dios, esto es algo que hoy se ha estado perdiendo en nuestra amada iglesia. Exacto. Ya no le servimos a Dios con alegría y con gozo de corazón. Sí. Le servimos solamente a Dios porque es una obligación. Ahora le servimos a Dios por una obligación. Porque ahora, si yo no le sirvo a Dios, entonces el pastor o la pastora o el líder de la iglesia me va a estar llamando a ver por qué no fui a la iglesia. A ver por qué no hiciste esto. A ver por qué no. Entonces lo hago ya como una obligación. Y Dios no obliga a nadie. Tenemos que hacerlo con alegría y con gozo. Digo, qué tremendo que pues podemos leer todo de Éxodo y Génesis y siempre el pueblo de Dios clamaban al Señor cuando necesitaban ser libertados como el pueblo de Israel. Y una vez que fueron libertados y todo, o sea, ¿cómo se vuelven otra vez a los dioses, sí? ¿Cómo volvemos otra vez a cometer los actos que cometíamos anteriormente? Lo que pasa es que como que somos muy dados, ¿no? Tenemos ese trasfondo, nosotros tenemos el trasfondo a desobedecer. Ahí lo traemos, aunque seamos obedientes a Dios, para que Dios nos dé la bendición. Y una vez que ya la tenemos en nuestras manos, la bendición, y entonces ahí ya es cuando nuestro corazón empieza, como mencionó el hermano Agüero, empieza a entrar una gotita de orgullo y de vanagloria. Y empezamos nosotros a alejarnos poco a poco, hasta que ponemos una barrera en el corazón y ya le servimos a Dios, pero le servimos por obligación y ya no con alegría y con gozo. Exacto. Porque esto se va haciendo poco a poco, esto no es de la noche a la mañana. Poco a poco nos vamos alejando. Una vez que ya nosotros tenemos la capacidad para poder sustentarnos o para poder proveernos, que ya nos convertimos en abejas, ya nos convertimos en vacas, ya nos convertimos en ovejas, como ya las ovejas también dan leche, nos convertimos en ovejas y ya ahora yo proveo la leche de mi hogar. Ya no necesito yo de lo que anteriormente Dios me daba, sino que ahora yo soy el proveedor de la leche. Cuando el diablo me hace creer que yo soy la oveja productora de leche, que yo soy la que proveo la leche, Así cuando es. yo no soy el que proveo la leche. Dios me lleva a una tierra que fluye leche y miel, porque Él es el que provee la leche y la miel. Pero cuando yo creo que yo proveo la leche y la miel, cuando yo creo que yo soy el productor, es cuando entonces ahí empieza, poco a poquito, mi corazón se empieza a llenar de orgullo. Pues eso yo creo que fue desde el libro desde Génesis, ¿verdad? Lo vemos en el capítulo 3, versículo 5, cuando le dice la serpiente a la mujer, si no sabe Dios que del día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Yo creo que desde ahí dice, conociendo o sabiendo
el bien y el mal. Yo creo que desde ahí fue implantado eso que tú estás hablando, ¿no? Pues vamos a ponerlo que como tú dices, o sea, que de ahí fue sembrado en el corazón del hombre la semilla del orgullo y la vanagloria. Entonces ahí está vigente en el corazón del ser humano. Pero en sí, de Deuteronomio 28, del 1 al 14, todos los versículos, ellos se encierran en el 47. Exacto. Se encierran en el 47, porque si tú analizas muy bien el 47, el verso 47, donde dice, si no sirvieres a... Por cuanto no servisteis a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Imagínate, si fuese a las personas que tienen la maldición sobre sus vidas, ¿tú crees que van a servir al Señor con gozo y alegría de corazón? Cuando están viviendo una escasez extrema, está hablando de los que Dios les dio la bendición. Sí, por la abundancia de todo. Por la abundancia de todas las cosas. No está hablando de los de la maldición, está hablando de los de la bendición. Por la abundancia de todas las cosas, no los servimos. Se nos olvidó servirle. Exacto. Pero no servirle nada más por servirle, sino servirle con alegría y con gozo. Eso es, porque tú puedes servirle si quieres, pero lo sirves por obligación y ahí estás frito. Exacto. Te tienes que servirle y tengo que servirle con alegría y con gozo de corazón. Esto es lo que yo te decía. Vamos al programa otra vez. Con alegría y con gozo de corazón. Vamos a compartir la palabra de Dios. Porque esto es lo que nos tiene que dar a nosotros esa miel, esa leche. De compartirle a Dios y de servirle con alegría y con gozo de corazón. No por una obligación. No por un pago, no por un salario. Porque muchos, mi hermano, déjame decirte que aún pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, todos, les sirven por obligación. Pastor, lo invito a predicar fulano tal día. ¿Y de cuánto es la ofrenda, hermano? Pues de $500. Ah, ok, apúnteme, yo estoy ahí con usted. Entonces ya es una obligación. Ya vas a servirle a Dios por una obligación monetaria. Pero cuando tú le sirves a Dios con alegría y con gozo de corazón, no te importa si te dan, qué bueno, y si no te dan, pues qué bueno también. Porque hay personas, déjame decirte, mi hermano, y se va a escuchar feo, que están esperando la ofrenda, a ver cuántos de ofrenda, y corren al baño. Tan poquita ofrenda, dijo un pastor, aquí está una ofrenda de amor, pastor, y le dieron la ofrenda de amor, y cuando la abrió dijo, no hombre, hermano, dijo, era más amor que ofrenda. Venía bien enamorado el sobre, pero no tenía nada de ofrenda. Una ofrenda de amor, más amor que ofrenda. Pero bueno, ese no es el punto. Servirle a Dios con alegría de corazón y con gozo de corazón. Esos son puntos importantes que nosotros como seres humanos tenemos que hacerlo. Ahora, si nos bendicen, que nos bendigan. Si no nos bendicen, pues ellos se llevan la maldición por no bendecirnos. Nosotros tenemos que servirle a Dios con alegría y con gozo de corazón. Que no se envanezca nuestro corazón por la abundancia. Digo, qué tremendo que eso que tú estás hablando, cómo ha habido, pues lo voy a decir, que al cabo tú ya lo dijiste. Digo, siervos de Dios que Dios los ha sacado de enfermedades, de drogadicciones, de alcoholismo, y cuando están en esa situación, le hacen las promesas al Señor de servirle a Dios con todo su corazón, con toda su alma, ¿verdad? Y Dios les liberta cuando están en la cárcel también, y Dios les liberta, y bueno, pues al principio con mucho gozo y mucha alegría, porque pues Dios hizo el milagro, y conforme van pasando los años, que van conociendo, voy a decir, cómo se mueve esto, empezamos a decir, pues es más amor que ofrenda, ¿sí? Empezamos ya después y se nos olvida lo que un día nosotros le prometimos al Señor, que era sin ningún pago a cambio. Claro, y queremos convertirnos en las ovejas, mi hermano, para proveer leche. Wow. Y esto solamente lo hace Dios, la verdad. La provisión la da Dios. La leche, la miel la da Dios, no la doy yo. Y ese es el grave error que cometemos nosotros, porque creemos nosotros que ahora yo soy el productor de la leche. Ahora sí ya tengo bastante leche en la casa, ya tengo suficiente miel en la casa y ya no me falta nada, ya estoy en sobreabundancia. Hermano, ¿vas a venir a la iglesia? No, pastor, hoy ando cansado. O llego a la iglesia, llego ya cuando el servicio se está terminando. ¿Y qué puedo servir? No, pues ya no, hermano, porque ya tu servicio ya no lo puedes hacer porque ya alguien lo hizo por ti, porque no llegaste temprano. Tremendo eso. Tremendo. Sí. Dice la palabra que hagamos todas las cosas como para el Señor, pero se nos olvida esa cita.
Qué interesante. Duro y a la cabeza, aunque usted el día de hoy. no lo crea. Y eso es porque estamos bien enojados porque perdió Portugal. Pero bueno, yo pienso, y como dicen, tú no piensas nada, yo pienso, yo creo ¿piensas? Yo pienso, creo Sí. que pienso todavía en una forma espiritual. Creo en una forma espiritual que Dios está marcándonos las pautas a cada uno de nosotros como sus hijos. Mira, dice el hermano Daniel Agüero, discúlpame, Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, dice, sintiendo una misma cosa, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Wow, qué interesante palabra, muy bonita palabra. Gracias, hermano Agüero, porque es una palabra que también tenemos que nosotros transmitírsela a las otras personas y adoptarla nosotros mismos para que esa palabra sea sembrada en el corazón de las personas y que no veamos por nuestros propios intereses, sino que veamos por los intereses de los demás. Y cuando eso empieza a suceder en la vida, nuestro corazón empieza a cambiar. No importando el estatus, como dijiste hace un momento, el estatus de elevado o no elevado que tengamos en un sentido de abundancia. Económicamente hablando. No hablando de ese estatus, sino hablando de una humildad. Mira, yo te voy a decir algo. Hace unos años atrás, unos 2 años atrás, yo estuve, y vuelvo a repetirlo aquí en cámaras, estuve en Sabanillas, Guerrero, allá con mis amados hermanos, los pastores Oropesa y unos pastores que nos invitaron también, la pastora Alicia y su esposo Gerardo, creo, no me recuerdo exactamente el nombre, pero fue una comunidad, es una comunidad indígena, sí, en la Sierra de Guerrero. Y yo veía a los niños de esa comunidad correr, asistir a la iglesia y escuchando los testimonios de los pastores, de lo que pasa ahí, cómo ellos se esconden y se escapan de sus casas para poder ir a la iglesia a recibir la palabra. Y cuando sus papás llegan a dar cuenta que fueron a la iglesia, les dan una buena cinta, sí, les pegan con el cinto, porque para ellos la iglesia evangélica es tabú. Ellos no quieren la iglesia evangélica en esos lugares de la sierra. Ellos, me imagino que el catolicismo, esos ahí nacieron, ahí crecieron en sus rituales y en sus cosas. Entonces, viendo ese tipo de cosas, yo me pensé a mí mismo, dije, ¿vendrá una persona que tenga abundancia de bienes a predicarles la palabra a estas personas hasta acá? Pensé yo en mi corazón. ¿Vendrá una persona que Dios le ha prosperado y le ha bendecido, no solamente en un sector espiritual, de unción, de presencia, de poder, de milagros, sino también en un sector de abundancia económica? ¿Vendrá hasta esta sierra a predicarles a estas pequeñas niños que necesitan tanto de una palabra de aliento, y no solamente una palabra, sino también necesitan bienes personales? ¿Vendrá alguien de los tuyos, Señor, que tú le has dado en abundancia? Y el Señor me dijo, no vienen. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no van? ¿Por qué pedimos a Dios, o pedimos cuando nos invitan a predicar, que el aeropuerto esté a 5 minutos de la iglesia y que sea un hotel 5 estrellas o mínimo 5 diamantes? ¿Por qué? ¿Por qué cuando nosotros estábamos en un estatus de escasez extrema, si nos daban 400 o pesos o no sé qué moneda sea la de usted, donde usted radica, nosotros corríamos para ir a predicar la palabra? Pero cuando ya llegamos a un estatus elevado en una cuestión pastoral, hablando de una cuestión pastoral, ahora rehusamos. ¿Por qué? Y el Señor me decía, porque el corazón se engrosa, se embana, se envanece y ya no escucha. Eso es lo que dice el 47. Eso es lo que dice el 47. Y me lleva en la vida del Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Jesús no le importaba su estatus. No estoy hablando de estatus migratorio, sino su estatus económico.
sino Él veía por igual a todas las personas, ricas y pobres, feas, guapas, a todos los veía de una misma forma. Y esto es algo que hoy la iglesia está perdiendo, mi hermano, aunque usted no lo crea. Hoy la iglesia ha estado perdiendo ese punto específico. A mí me impresiona tanto la vida del apóstol Antonio Zuno, y le voy a decir por qué. El pastor Antonio, en varias ocasiones, es un siervo de Dios, puedo considerarlo un siervo de Dios. No estoy escatimando a nadie, quiero que quede bien claro. Pero en varias ocasiones ha estado a punto de ser linchado. Por si usted no lo sabía, y perdone pastor que lo estoy diciendo aquí en cámara, pero estoy poniendo como un ejemplo. En la India, por ejemplo, estuvo a punto de ser linchado, donde estuvo 3 días creo perdido, a punto de perder su vuelo de regreso a México. Y en otra parte también de la sierra, de por allá de México, ha estado a punto de ser linchado. Pero él nunca ha quitado el dedo del renglón, y no quiero tampoco que se escuche de una forma exaltativa, sino de una forma comparativa. Quiero que lo vea de esta manera, de una forma comparativa. Comparándonos, dice, Señor, quiero compararme a ti, a Jesús. Ve y haz lo mismo. Fue lo que dijo Jesús. Ve tú y haz lo mismo. Pablo, quiero compararme a Pablo. Ve tú y haz lo mismo que hizo Pablo. Entonces, cuando nosotros entramos a ese estatus, nos estamos dando cuenta que estamos sirviendo al Señor con alegría y con gozo de corazón, no importándonos aún la vida propia, nuestra vida. Nuestra propia vida. Y cuando eso sucede, mi hermano, no sabes lo que Dios va a hacer con tu vida, no sabes lo que Dios va a hacer con tu estatus espiritual, lo va a subir de un nivel extraordinario. Y eso es lo que quiero que cada uno de nosotros entendamos, aún yo como pastor. No por estar atrás de las cámaras compartiendo la palabra, yo tengo un estatus más alto que el de usted. Si Dios me dice va a ser a la sierra, voy a tener que ir a la sierra. Si Dios me dice va a tener que ir a tal lugar, voy a tener que ir a tal lugar. Entonces, esa es la forma en la cual Dios hoy está trabajando con su pueblo. Muchos lo vemos de una manera muy diferente, y yo lo respeto, la verdad, como lo queramos ver. Pero en sí, la forma más clara como Dios nos lo está marcando es cuando Dios nos bendice, tanto espiritualmente como financieramente, en un área global, económica, espiritual, y también en una económica o financiera natural, porque Dios nos bendice en esas dos áreas. Entonces ahí dice, no se te olvide servirle al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirle a Dios con alegría y con gozo. A ver, vas a ir a predicar a la sierra, hermano, donde te están hablando unos indígenas que necesitan que vayas para que ores por ellos, porque yo te uso bien fuerte en el área de los milagros. No, ahí yo no voy, Señor, llévame a un estadio, es donde yo predico nada más, porque ahí me sigue mucha gente. No tengo nada en contra de nadie, quiero que quede claro. Mi amor, tienes un minuto. Pero esos son puntos importantes que tenemos que analizar nuestras vidas y pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento. ¿Para qué Dios nos da la abundancia? ¿Para qué Dios le da la abundancia a usted? ¿Para qué Dios le da la abundancia tanto económica? ¿Para qué Dios le da la abundancia espiritual? ¿Para qué Dios se los dio a usted? Se los dio para que le sirva con alegría y con gozo de corazón. Donde Dios le diga, ve, vas a tener que ir. Bueno, y hoy vamos a terminar el programa, la verdad se nos fue el tiempo tremendamente rápido. Hoy Nidia no estuvo con nosotros, hasta mañana llega, ella está de vacaciones también, salió de vacaciones porque no quiere servir al Señor con alegría y con gozo de corazón, no se crea, estoy bromeando. Ella se quedó con su familia, creo unos días de vacaciones con ellos, mañana ya la tenemos aquí también a Nidia, y prepárese porque Dios va a empezar a hablarle a usted. Amén. El Señor me lo estaba poniendo en el corazón desde hace unos días atrás, muy pronto va a reanudar, y solamente los que se quedaron van a ser bendecidos por palabras proféticas. En estos días Dios va a bombardear a la gente otra vez, así es que prepárate, porque viene un mover del Espíritu Santo extraordinario sobre tu vida, sobre tu familia, y hay otra palabra profética, una abundancia. Amén, así es. Que viene sobre tu vida. Pero oye, cuando llegue la abundancia, ¿por qué no haces un decreto? Y ahí está ya, cuando llegue la abundancia en tu vida, no se te vaya a olvidar, otra vez te lo vuelvo a repetir. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No se te vaya a olvidar de dónde viene el proveedor. No eres la oveja que da la leche. Amén. Y no eres la abeja que da la miel. La abeja que da la miel y la oveja que da la leche es Dios. Amén. No eres tú, ni soy yo, es Dios. Y cuando Dios te lo dé, no se te olvide de servirle y seguirle sirviendo a Él con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con mucha alegría y con mucho gozo, con más alegría y con más gozo. Amén. Amén. Así es que prepárate, porque la escasez en muy poco tiempo se va a apartar de tu casa. Así es. Se va a ir de tu vida. En el nombre de Jesús. Y van a venir tiempos de gran bendición.
Así es. por la obediencia que tú has puesto ante el Señor. Vienen tiempos de gran bendición para ti y para tu familia. Amén. Pero el Señor te lo está marcando desde hoy. No se te vaya a olvidar. ¿Cómo se le sirve al Señor? Con alegría y con gozo de corazón. Así es. Amén, hermano. Así es que prepárate para lo que viene para tu vida. Y mi Así esposa es. termina con una oración en esta tarde. El día de mañana aquí vamos a estar también en el programa Cubriendo con Bendición. Bueno, pues Padre, declaramos en esta tarde, Señor, que usted empieza a cubrir con bendición cada vida, Señor. Decretamos, Señor, que la abundancia viene sobre todos aquellos hermanos que han sido fieles contigo, Señor, en todas las áreas. Declaramos, Señor, que en estos días empezaremos a testificar y mis hermanos empezarán también a testificar de cuán grande y cuán maravilloso eres tú, mi Dios. Padre, hoy declaramos, Señor, que usted hace los milagros en aquellas personas que están necesitando liberación, aquellas personas que están necesitando una sanidad. Declaramos la sanidad, decretamos milagros, milagros financieros, milagros en los hijos, Padre, aquellos que andan en rebelión. Declaramos que ellos vienen a tus pies rendidos para servirte con gozo, Señor. Declaramos, Señor, que en estos días empezará, Señor, nuestro espíritu a crecer, a dar fruto al 100%, Señor. Y siempre, oh Dios, pedimos, Padre, que te sirvamos con alegría, con gozo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahí está la palabra, ahí está la oración, mi hermano. Y el día de mañana, aquí lo esperamos, de 2 a 3 de la tarde, cubriendo con bendición. Y ya va a estar Nidia también aquí en este programa. Así es que prepárate, porque vienen tiempos de gran explosión para este ministerio y para tu vida también. Nos vemos mañana. Dios te bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Llueve, ven, llueve sobre